Buenas noches chicos, ¿cómo están? Espero hayan tenido un muy buen día el día de hoy. Retomando no, iniciando con un núcleo eh, muy importante que por cierto se me había pasado un poquito por alto. No, no se me había pasado tanto por alto, lo venía como demorando, que era la parte de geometría, al menos la parte de notacional y conceptual. ¿Cómo están muchachos? Espero estén muy bien. Johnny, Dylan, Juan José, Carlos, Sarita, Johnny, Camila, María José, ¿cómo estás? Angelina, María Camila, Laura. Hola Laura, ¿cómo estás? Jenny, Luisa, Checho, Ana María, Silvia, Nicole, María José, Johan, Catalina, Natalie, Julián, David, Mateo, me merezco un 5, Catalina, Juan Manuel, Andrea Hernández, que hay varias Andreas, Jesús Alberto, Catalina García, Laura, Ángela García, Mildred, Alexander Ríos, María Paula, Juliet Mosquera, Juan Manuel Ya, BJD, David Santiago, María Paula, María del Carmen, la diva que se va a hacer bloquear si sigue hablando de más. Enoch, Kelly, Cristian, John, Cristian, Silvia, Johan, Karen, Valentina por acá. Los que no he nombrado y los voy nombrando de a poquito. Hola Jonathan, Karen, Cristian, Julián, Camilo. Recuerden lo primero, lo mismo de siempre, darle me gusta al videíto, invitar a más gente que se beneficie de este proceso que llevamos desde hace ya algunos días. Si hay personas que hayan llegado nuevas el día de hoy, ya saben que no es obligación estar al tanto en las clases anteriores. Hola Emanuel, hacía rato no te veía en clase, ¿cómo estás? Andrés Pozo, tampoco lo veía hacía rato. Santiago, Sergio, Mildred, ¿cómo están? Entonces, recuerden que lo único que tienen que hacer es ver las preguntas anteriores. Ayer me tomé el tiempo de contestar correos de los que tenía en matemáticas. No, la verdad no revisé el de física. Los contesté ayer o utilicé alguna de la información por ahí. Casualmente habían como dos preguntas de las últimas que enviaron que las traje el día de hoy para la parte de geometría. Entonces espero iniciemos muy bien el proceso de clase. Ya le dimos tiempito a sus compañeros que pronto venían atareaditos que empezáramos. Ivette, Juan Valdés, Carol, sí, Laura, con lo prometido es deuda. La de la ruleta, sí, sí, tienen toda la razón. Habíamos quedado de que lo primero que hacíamos era aclarar la pregunta de la ruleta. Varios me enviaron información, pero todos están en ese lío. Yo personalmente seguiría definiendo eso, pero sí, muchos de los argumentos son muy válidos respecto a la pregunta de Lauren. Eh, no sé, me parece que fue Daniel González que mandó como todo un tratado de la pregunta y sí, se le puede dar validez. Lo que pasa es que yo defiendo el cuento de que en una pregunta no tiene que haber ambigüedad. Desde la característica de construcción tiene que haber claridad absoluta. Veía que estaban hablando de verdades absolutas. Entonces, la pregunta tiene que ser, si yo voy a elegir una respuesta exacta y en teoría absoluta, no debe dar pauta para ningún tipo de ambigüedad y es ahí donde le queda a uno como la duda. La respuesta a la que llegaron en orden es B. Se están dando dos argumentos. Una, la menor cantidad son sombreados. Y dos, en la equivalencia de cantidades hay la misma cantidad de, de valores pares y valores impares. Entonces el desequilibrio lo hace algunos valores pares que también son sombreados. Entonces la respuesta es la B. Carla, ¿cómo estás? Ya hasta el presidente nos saluda por acá. Danilo, el anciano del grupo. Mentiras, que usted, Danilo, molesta mucho de que no es el ancianito del grupo igual que Dylan. Entonces me los molesto.
Bilbia, Jaime Santana, ¿cómo están? Por lo mismo, es decir, por esta la duda, eh, que la mayoría, el término que está en duda, discusión gramatical es ese término mayoría, detuvo en un número par. Entonces, al decir mayoría quiere decir que no todas son pares, sino hay algunas que pueden ser impares. Es la discrepancia. Yo ahí quedo con mi duda, pero bueno, entonces yo asumo en este caso, el orden de interpretación gramatical de la mayoría. ¿Listo? Entonces ya dimos un espaciecito, entonces, geometría plana. Este pequeño mapa conceptual, eh, Ana María Pérez Uzcategui, hola, ¿cómo estás? Carol, hola, ¿cómo estás? John Restrepo, Cristian. No, exacto, Cristian, tiene que hablar de las dos, entonces ahí es B o C. Creería que la B la es más estándar, pero ahí me deja mi duda, como le quedó a muchos de ustedes. Exactamente, es que es a lo que yo digo, es decir, el argumento que tiene Cristian Camilo Camargo es exactamente el mismo argumento que yo esgrimo, y es que no necesariamente tiene que ser un impar, sino puede ser región sombreada, sino que si efectivamente todas las páginas que modelan y efectivamente la página del ITFES, esa pregunta la da como B. Entonces yo tengo la misma duda que tiene, es decir, es el mismo argumento que tiene Cristian, que no necesariamente tienen que ser impares, también pueden ser sombreados o no sombreados al decir la mayoría, pero bueno, ya no le botemos más corriente a la preguntita con su ambigüedad. Si alguien quiere profundizar un poquito, por correo me escribe y charlamos un ratico. Ya algunos con los que he tenido charlas directas en chat y ha sido muy enriquecedor ese aspecto. Si están de buenas de que estén cuando yo estoy conectado, le podemos hacer. Entonces, esto en sí engloba lo que se llama geometría notacional. Recuerden que yo les hablaba de que en el ITFES hay dos tipos de geometría. ¿Se acuerdan los ejercicios de medición que hicimos? Áreas, longitudes y toda esa vaina. Y lo que es, podríamos llamarlo geometría pura, como por darle un nivel. Y es la interpretación desde la parte conceptual, desde los conceptos básicos que se tienen en las características de la geometría. Eh, Vamos a englobarlo en orden, desde lo más mínimo hasta lo que podamos desarrollar de plano. Lo espacio, dejamos una segunda partecita, aunque esa sí es de medición. En sí hay tres elementos básicos de la geometría notacional. La parte, ¿por qué se llama notacional? Porque se nombra a partir de. Una de las formas más básicas de nombrar en geometría se llama por contención de puntos. Por ende, uno tiene que tener claro qué es un punto. Entonces, lo primero que tiene uno que tener en cuenta es que punto, desde el concepto, desde la definición, no tiene una definición exacta. Tiene alguna cantidad de cosas por análisis, región específica en un plano, una cantidad de conceptos. Era tanto, digamos, aún se manejan uno que otro texto, manejaba el concepto de qué punto es el rastro que deja un lápiz al caer de punta sobre una hoja. Eso era un concepto tan ridículo y lo peor de todo era que aparecía en libros, pero bueno, precisamente ante la incapacidad de, de poder definir punto. Entonces lo que necesitamos saber es que punto en geometría es una ubicación. Aquí está determinada ubicación y se nombra con una letra mayúscula siempre. ¿Por qué? A partir de ahí se empiezan a tomar los dos tipos de línea que se definen. Geométricamente uno maneja dos tipos de línea, líneas curvas y líneas rectas. En la geometría euclidiana o notacional, la única curva que realmente se estudia es la circunferencia. De resto todo se hace a partir de relaciones de recta. Y plano pues ya es la definición de un espacio superficial geométrico. Entonces ahí tienen tres conceptos básicos. La geometría empieza desde una característica, punto.
Cuando yo uno dos puntos, como mínimo obtengo línea recta. Pero la línea recta tiene como unas subdivisiones, que es la recta. Miren la simbología. Cuando yo tomo dos puntos y coloco este simbolito de acá, ya estoy haciendo alusión. Esa es la parte más complicada de la línea recta, el lenguaje de la geometría notacional. Y es el tipo de lenguaje que utiliza, la forma notacional con la que se escribe. La línea recta también en algunos casos la pueden definir como una letra en cursiva minúscula. Entonces yo puedo decir, esta es la recta L, la recta T, la recta S, la recta P, bueno, cualquier tipo de recta. En algunos otros casos o situaciones uno dice recta L1, como recta L2, pero eso depende del contexto. Semirrecta o rayo, entonces tiene un principio, no tiene final, se prolonga hacia el infinito. También lo puedo tener al revés. Y lo único que cambiaría en este caso CF es la dirección del rayo. Entonces lo que me está diciendo no es que va hacia la izquierda, porque también podría tener esa semirrecta en este sentido y decir esto es FC. Lo que me diría acá es que inicia en F y se prolonga al infinito por el punto C. Pues aquí es una relación. Y el más importante realmente es este segmento. Por una simple y sencilla razón. La línea recta y la semirrecta no tienen longitud, lo que el segmento sí tiene longitud. Entonces, a partir de esa relación uno empieza a hacer ciertas clarificaciones. Un concepto que de pronto es relativo que lo vayan a necesitar, pero me pareció pertinente que lo sepan, es el concepto de colinealidad. Un punto es colineal cuando es parte de una recta y es parte de varias sucesiones de puntos. Entonces, en esta línea son colineales porque están en la misma recta. En esta situación no son colineales porque no están en la misma recta. Entonces, un polígono se construye a partir de puntos no colineales. Entonces, para tenerlo como en cuenta entre muchas definiciones. Eh, Sí, Luisa, el segmento de una recta. Gracias, Manuela. ¿Cuál es la diferencia entre línea recta y segmento? Checho, lo que sucede es que la línea recta no tiene principio ni final, es decir, no tiene longitud. Y el segmento tiene principio y fin, es decir, tiene longitud. Cuerda, Cristian Camilo, eso es una línea de la circunferencia. Martín no sabría decirlo. Ahorita pregunto y le doy el dato. Cuando tenemos relaciones entre más de una recta, solo podemos tener dos tipos de rectas. Un término que tienen que de pronto habituarse es el término secantes. Bisecar, trisecar, es un término que en geometría hace alusión a corte. Dos rectas son secantes si se cruzan y forman un punto. Dos rectas no son secantes si son paralelas. La única forma de que dos rectas no sean secantes, así las prolongue al infinito, es que sean paralelas. Entonces, dos rectas paralelas son dos rectas que no se cortan por más de que las prolonguen al infinito. Rectas que se cortan tengo dos posibilidades: oblicuas, que forman cualquier tipo de región angular, o perpendiculares, que al insectarse, ¿sí ven lo que dice acá? No habla de intersectarse, sino insectarse, bisecarse, una cantidad de términos así como un poquito rebuscados que uno a veces no los conoce, pero precisamente es una de las cosas complejas en la geometría como tal. Mm, Cuando se cruzan dos rectas, se forma una región. Dicha región recibe el nombre de ángulo. Dicha región está delimitada por dos características. En sí un ángulo lo forman dos rectas secantes. ¿Por qué secantes? Pues porque se cruzan en un punto llamado vértice.
vértice. Entonces, a partir de esta característica uno también nombra las rectas. En sí hay tres formas de nombrarla. Una es utilizando puntos de contención. Un punto tiene que ser el vértice y utiliza un punto de cada una de las rectas que se cruzaron. Entonces, en este caso, uno dice por simbología, aunque aquí no está, ángulo, que es el símbolo de ángulo, A, B, C o CBA. Lo importante es que en la mitad esté el punto que define el vértice, como dice acá. Pero en este caso tienen que definir ángulo tal o simbólicamente es esto. Otro es definir el ángulo con letras griegas. Si recuerdan el año pasado, bueno, cuando vieron décimo, uno utilizaba seno de alfa, seno de beta, seno de teta, seno de phi, de cualquiera de las letras griegas en el proceso. Aunque las que más utilizaba uno de estas tres, alfa, beta y teta. Phi casi no lo utilizaba y los otros valores. Esta era la misma que utilizaban así. Lo que sucede es que en las letras griegas hay mayúsculas y minúsculas. Y en ese caso hay un error en el manejo. Y otra es definir el ángulo desde el vértice que lo conforma. Ángulo B, por la letra del vértice, aquí está. Ángulo B, entonces uno ya sabe que es el ángulo que está ubicado en este vértice. Pero lo que sucede es que cuando uno tiene situaciones como este tipo, y yo digo ángulo B, no sé si estoy nombrando a 1, a 2, a 3 o a 4. Entonces es mejor estar específicamente a lo que yo estoy refiriendo, porque acá este punto es B, entonces el ángulo B sería igual para todos 4. Entonces tocaría utilizar otra forma de definir. La bisectriz es una línea importantísima. Lo único que hace es que es una semirrecta o un segmento o una línea que divide en dos partes iguales un ángulo. Eso es importantísimo. Un vector es un segmento de la recta más un rayo, Manuela. O una semirrecta. Un vector sería más una semirrecta eh, del proceso. Otro amigo que quiere terminar bloqueado. Mónica. Andrés Felipe Giraldo Rengifo, porfa. Entonces habíamos aclarado ya hace mucho rato como que la normatividad, primero, nada de chistes escatológicos y fuera de como de contexto, es decir, céntrense en el nivel mental que están mis amigos, por favor, ¿sí? Gracias. Eh, a partir de la relación de la clasificación de los ángulos tenemos claro dos tipos por clasificación y uno es el ángulo recto que se forma de 90 grados y el otro es el ángulo de 180 grados que es el llano. Uno de los dolores de cabeza es que uno no logra visualizar que una misma cosa puede ser varias situaciones distintas en geometría. Esto puede ser una línea recta, pero también puede ser un ángulo de 180 grados. Entonces, es una de las cosas con las que se juega constantemente. Ángulo recto, 90 grados, ángulo llano, una línea, y es 180 grados. Y a partir de ahí tiene uno, bueno, las otras divisiones. Ah, ya. Se me perdió la presentación, no sé. Entonces faltábamos hablar de ángulos agudos, que son ángulos menores a 90 grados, y ángulos obtusos, que son mayores a 180, hacia 90 grados y menores a 180 grados. Cualquier ángulo menor a 90 grados es agudo. Y cualquier ángulo entre 190 y 180 grados es obtuso. Eso sirve mucho para clasificación. Hay dos teoremas o dos principios básicos de los ángulos. Y son ángulos opuestos por el vértice y ángulos delimitados por una recta que corta dos líneas paralelas. Los que son mayores a 180 grados, Martín, solo hay uno que se nombra. El que se nombra es el de 360 grados
y se define como ángulo completo. Los otros no tienen así clasificación como tal, no tienen nombre, como obtuso, agudo, suave. El único que define el siguiente es completo. ¿Qué me dice el teorema de ángulos opuestos por el vértice? Los ángulos opuestos por el vértice me dicen que si yo tengo dos ángulos opuestos por el vértice, son congruentes. ¿Qué significa el término congruente en geometría? Congruencia es en sí igualdad. Cuando hablen de congruencia, en este caso hablan que son congruentes alfa y beta, quiere decir que tienen la misma medida. Y acá tienen phi y delta, creo que es esa minúscula, me parece que es delta y phi en este caso. La otra situación es que cuando yo tengo, lo primero que me tienen que decir es que A paralelo, una cosita que se me olvidó decirles fue la simbología de paralelo. Paralelos son dos barritas que relacionan el nombre de las rectas. Las barritas pueden estar en cualquiera de los sentidos o totalmente verticales, y significa que la recta A o la semirrecta, el segmento, bueno, ahí es una recta A y la recta B son paralelas. Sí, María Paula, tienes razón. Lo que pasa es que en geometría como que ellos se atragantan con el término igualdad entre algo, entonces le dieron nombre de congruencia. Ese John, es decir, usted lo acaba de decir, ese es el dolor de cabeza de las preguntas de geometría notacional y es, con palabras extrañas, la cantidad de terminología que se utiliza en las preguntas. El análisis de la pregunta puede ser muy simple, pero la terminología que se utiliza es muy conceptual, entonces por eso es un poquito definido. El teorema de Euclides es algo relacionado con circunferencias. De pronto están hablando del teorema de Pitágoras, teorema de Tales. En geometría todos son teoremas. El teorema de Euler, el teorema de... O sea, así que me acuerdo ahorita, teorema de Pitágoras, teorema de Tales, el teorema de Euclides, el teorema de Euler. Aunque el teorema de Euclides creo que no lo van a necesitar en ningún momento. Listo, símbolos de congruencia. Ya que entremos a semejanza y congruencia los hablamos. Congruencia, en este caso, aquí sí lo dan como igualdad. Cuando yo hablo de congruencia, encima de la igualdad hay como una línea quebrada. Les dice algo como igual, pero con otro simbolito encima, congruencia. De semejanza realmente no es que haya un símbolo, lo que hacen es que toman solo la partecita curva de encima como para relacionar semejanza, cuando se utiliza simbólicamente, sino que como es tan poco conocido, sí tienden en las situaciones que manejen semejanza a utilizar la palabra. El segundo teorema de ángulos dice que si yo tengo dos rectas que son paralelas y las seco, es decir, las biseco, las corto, les trazo una secante, genera una relación de congruencia angular. Y es que los ángulos internos opuestos son iguales. O los ángulos relacionados en la misma diagonal, en la misma cara, también son iguales. Y a partir de ahí el opuesto por el vértice. Ahí Dylan da el teorema de Euler, que es para cuerpos geométricos, cuerpos tridimensionales. ¿Qué es un polígono? Un polígono primero es una unión de puntos no colineales. Entonces, cuando no son colineales, obligatoriamente tiene que formar un polígono, si es una estructura cerrada. El polígono básico tiene ciertas características. Una, lado. Otra, los vértices, que es a partir de lo que se nombra. Ángulos, tiene dos tipos, los ángulos internos y los ángulos externos. Y la diagonal, diagonal es la unión de un vértice hacia otro. En algunos casos hay más de un vértice, en otros vértices pasa por la mitad. Entonces, una figura geométrica puede tener puntos colineales, claro, Mateo, porque recuerde que cualquier recta es una sucesión infinita de puntos.
pero los puntos basales o vértices de la figura no son colineales. Primera y de pronto la más importante de los polígonos es el triángulo. Un triángulo, figura geométrica que une tres puntos no colineales o bueno, tres vértices. Tiene algunas características que de pronto ya tienen claramente definidos ustedes y es que la sumatoria de los triángulos de los ángulos internos es 180. Hay algunas características primarias de los triángulos por definición. La más importante es equiláteros, isósceles y escalenos. Los otros es cuando los triángulos son acutángulos, es que tienen todos sus lados agudos. Rectángulos tiene un ángulo recto y obtusángulo tiene un ángulo obtuso en ese proceso. Estas son las tres clasificaciones de los lados. ¿Por qué son importantes? Porque a partir de su definición tienen algunas características. La primera es que todo triángulo equilátero primero tiene todos sus lados iguales y sus ángulos son de 60 grados. Sin importar la longitud de sus lados, tienen ángulos. Sí, Luisa, es una buena forma. Prolongar uno de los lados es necesario para definir el ángulo exterior. Ejemplo, el ángulo exterior al ángulo interno θ sería este de acá. Llamémoslo, no sé, X. Los triángulos isósceles, al tener dos lados iguales, tienen dos ángulos iguales. Pero esta característica es importante. Estos lados que forman, que son los iguales, se llaman lados laterales. Los ángulos iguales son los de la base como tal. Y el isósceles, el escaleno, sí, todos sus lados son desiguales. Importantísimo dentro de los procesos los teoremas de semejanza. El teorema de semejanza de triángulos se llama teorema de Tales. Profe, en un polígono los ángulos son iguales en todos los vértices. Julián, si el polígono es regular, sí, todos los ángulos son iguales. Que por lo general uno trabaja en preguntas de modelación con polígonos regulares. Sencillo, ya ahorita, precisamente la pregunta que da Danilo es la radical importancia del teorema de Tales. Y es que uno cualquier figura del teorema de Tales, perdón, del triángulo, cualquier polígono, sin importar cuál sea, yo lo puedo descomponer en triángulos. Es decir, si yo sé manejar los teoremas básicos de triángulos, es posible que no tenga mucho lío con polígonos, porque todo polígono, sin importar cuál sea, lo puedo descomponer en triángulos como tal. ¿Qué me dice el teorema de Tales? El teorema de Tales, que es de semejanza y proporcionalidad de triángulos, me dice que cuando en un triángulo se presenta que sus ángulos posicionalmente equivalentes sean iguales, el triángulo es semejante entre sí, así la longitud de sus lados no sea igual. Y bajo ese parámetro se encuentra una proporcionalidad. ¿Qué es una proporcionalidad? Un factor numérico único que relaciona cada uno de los lados. ¿Qué pasa ese factor? Pues o multiplica o divide los lados para obtener los resultados del otro. Ejemplo, acá es 5. Por eso está señalado acá. 5 por 5, 25. 4 por 5, 20. Y 3 por 5, 15. O a la inversa, 25 dividido 5, 5. 20 dividido 5, 4. 15 dividido 5, 3. Entonces siempre va a haber un factor proporcional. A partir de ahí uno puede hacer este tipo de planteamientos de cualquier correlación de lados. Cualquier relación de los lados que yo tenga de un triángulo. Ejemplo, acá tengo el triángulo ABC y el triángulo ADE. Entonces saquemos el triángulo ADE aparte. Bueno, me perdonarán los dibujos. ADE quiere decir que el triángulo grande es semejante al triángulo pequeño. Y a partir de esas relaciones yo puedo hacer cualquier tipo de proporción.
Ejemplo, aquí relacionan AB con BD, es decir, los segmentos acá son proporcionales a los de la posición. Pero yo podría tomar cualquier tipo de semejanza y me tendría que dar exactamente la misma, el mismo resultado. Ejemplo, yo puedo decir AB sobre AD igual a AC sobre AE. Y cada uno de esos resultados me daría lo mismo. Sí, Sarita, sería una división en fracción. Tiene que para cuando se plantea aquí la regla es que estas dos tienen que ser paralelas para que se cumpla el teorema que veíamos de ángulos de acá, para que se cumpla este teorema. Y nos permita decir que el ángulo de acá, alfa, tiene la misma medida del ángulo alfa. Y el ángulo de acá tiene la misma medida que el ángulo de acá. Entonces, si tomamos en este triángulo ejemplo, lo que sucede es que en ese ejemplo que coloqué ahí no hay nombres, entonces nombrémoslo como para que me interesa mucho que ese teorema les quede muy claro, aunque ya muchos lo manejan por lo que me están informando ahí, es necesario para los que no, ejemplo, llamemos a este triángulo A, B, C, y digamos que este es D, F. Si yo tomo lados posicionalmente equivalentes, ejemplo uno raro, tomemos AB sobre BC. Eso tiene que ser igual a los de la misma posición. AB el equivalente sería DE y el equivalente de BC sería EF. Si tengo razón al hacer la simplificación o hacerla el valor, tiene que darme lo mismo. AB me da 4 y BC me da 3. Miremos acá, DE me da 20 y EF me da 15. Me dirán que no es igual, pero si simplifico, quinta de 20, 4, quinta de 15, 3, proporcionalmente iguales. Y a partir de ahí, cualquier correlación que quieran hacer, les va a dar exactamente la misma. Pero que acá se nos pasó Tomemos acá otra forma del teorema de Tales. Entonces, aquí vemos otra forma del teorema de Tales, pero la base siempre importante es que esté formado por líneas paralelas, C, B y A. Entonces quiere decir que el triángulo OA sub 1, OB, B sub 1 y OC, C sub 1, todos esos tres triángulos son semejantes. Cualquier nivel de proporcionalidad que obtenga ahí me va a dar exactamente lo mismo. Cualquiera. El teorema de Tales es solo para semejanza, Laura. Entonces el teorema de Tales define la semejanza de los triángulos y la proporcionalidad. Claro, una de las cosas que hacen Luisa es exactamente eso, cambiarlo de posición, colocar un triángulo en una posición y otro en otro. Entonces yo debo deducir el valor de los ángulos. Con cualquier, Lauren, yo puedo tener cualquier tipo de triángulo. Ejemplo, aquí los triángulos que se me forman no son rectos, son cualquier tipo de triángulos. Lo importante es que los triángulos posicionalmente equivalentes tengan exactamente la misma medida. Alfa, 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 teta, teta. Listo. Todo triángulo, Karen, que sea semejante es proporcional. Entonces, si es semejante, guarda proporcionalidad. ¿Por qué la recta AB se mantiene? Porque es un orden que tiene un corolario de la geometría que dice que uno siempre debe iniciar la enunciación o el nombramiento de los puntos en una situación geométrica por la primera letra del alfabeto. Entonces, por eso es que en su mayoría van a encontrar ABC, 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 y ya si se extiende mayor cantidad de puntos, utilizan otro tipo de puntos. Y una correlación es que cuando hay un vértice, un punto que comparte varias situaciones, lo tienden a nombrar O. También, mañas de los geómetras. Segundo teorema, teorema de Pitágoras. Cristian Camilo, sí, claro, el teorema de proporcionalidad, la proporcionalidad es solo en los lados porque los ángulos son iguales.
No entiendo, Juliet. 48 y 20. Ah, esto de acá es una forma de encontrar resultados por proporcionalidad. Entonces, no me están dando 48 y 20. Entonces, a partir de la semejanza, yo encuentro que hay una proporcionalidad que de aquí a aquí se multiplica por 2. 24 por 2, 48, 10 por 2, 20. Sino que aquí plantean la ecuación diferencial, la proporción. 26 sobre 52, lados en la misma posición, es equivalente a 24 sobre este lado que lo desconozco. Se despeja la ecuación y obtengo el mismo resultado. Y el último de los teoremas, que creo que ese sí es más conocido para ustedes que cualquiera, es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras sí es exactamente para solo triángulos rectángulos. Pitágoras, sí. Siempre, es decir, el teorema de Pitágoras sí es solo, a diferencia del teorema de Tales, que es para cualquier triángulo, este es solo para triángulos rectángulos. Solo triángulos que tengan un ángulo recto. ¿Por qué? Porque en ellos se presenta que sus lados tienen nombre, catetos, y la longitud mayor se llama hipotenusa. Y nos dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Demostraciones del teorema de Pitágoras hay infinitas. Gráficas. De hecho, si yo trazo semicircunferencias también cumpliría con la misma relación pitagórica. Es una de las rarezas que se tiene. 16 me da 5 al cuadrado, que es 25. La hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa la nombran a veces, eso no interesa cómo lo vayan a nombrar. No, Martín, solo los triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras sirve para muchas cosas. Lo mismo el teorema de Tales, hay muchas situaciones proporcionales que uno puede sacar por teorema de Tales. Ah, ya, pues en esa situación pues ya hay que recurrir a los teoremas trigonométricos, ley del seno, ley del coseno, y a partir de ahí procesar la información. Sí, Catalina, hay una clase casi que totalmente de trigonometría, tanto funcional como geométrica, entonces circunferencias, pero es que les iba a colocar la imagen y creo que no se las coloqué. Si uno traza media circunferencia acá y media circunferencia acá, equivale al área de media circunferencia acá. Es una absurdo el teorema de Pitágoras, pero se cumple. Se cumple bastante. Voy a traerles una imagen en la siguiente clase como curiosidad, porque ya calcularla se hace un poquito difícil el proceso. Aquí tengo las formas de despeje del teorema de Pitágoras. Recuerden que ya para hallar la longitud tengo que calcular la raíz cuadrada. No puedo dejar los valores simples porque lo que estoy hallando es el cuadrado. Como en su mayoría voy a hallar es la longitud, tengo que sacar raíz cuadrada del proceso. Para la hipotenusa es la suma de los dos cuadrados. Para los catetos es la resta a la hipotenusa de los catetos. Creo que no es más. Bastante información. Ahí vamos decantando los valores, por favor. Entonces, mientras van haciendo preguntas, échenle una miradita a esta pregunta. La mando a ID. Es bastante interesante porque revuelve geometría notacional, geometría básica con situaciones cartesianas. Y a partir de ahí, no sé si la vean bien, ojalá la vean bien, me interesa. Gracias, Paide, por la pregunta. Mientras pregunten. Si le piden los ángulos en un triángulo rectángulo, tienen que sacar razones trigonométricas. Seno, coseno, cateto opuesto sobre hipotenusa, todo ese tipo de cosas. Sí, en uno que otro pregunta ha salido, Julián, que uno necesite el ley del seno, coseno, pero no es algo así, la trigonometría no es uno de los temas fuertes del ITFES, no. Eh, en ese caso hay que tener como... Excelente, gracias Luisa, una que me respondió. Los escalenos, Danilo, un triángulo escaleno puede ser
obtusángulo, acutángulo o rectángulo. Lo mismo un triángulo isósceles puede ser acutángulo, obtusángulo o rectángulo. Entonces depende del tipo de triángulo. Las rayitas. ¿Qué rayitas, Laura? Laura Vanessa. Paralelas. Aunque aquí no hay rayitas. Sí, sí, vienen ahí. Lo que pasa es por la cantidad de preguntas se utiliza la trigonometría a mayor escala, Checho. A, C, A, C. Ese es un excelente dolor de cabeza, José Rubén. Eh, mm, ¿Cómo sacar los senos y cosenos sin calculadora? Hay una forma proporcional, precisamente usando teorema de Tales, pero obligatoriamente necesitaría uno saber exactamente los resultados de los ángulos notables. Es decir, seno, coseno de 0, 30, 45, 60 y 90. Sabiendo de memoria esos, puede uno calcularlos de cualquier tipo de ángulo casi exacto, por proporcionalidad, sino que es bastante dispendioso y creería que un poco complejo. A ver si hacemos un videito aparte y lo subimos con ese método. Sino que es un poquito dispendioso que le entiendan a uno en este sentido, pero vamos a intentar. Normalmente lo dan, si ustedes necesitan utilizar el valor de un ángulo no notable, dan ese valor en las preguntas que se presentan. Raíz de 61, por aquí están dando, peleando por la... Le ponemos un triángulo que tiene como cateto 6 y 5 metros. Venga, miramos a ver. Aunque aquí no dice tan en metros, la distancia en metros. Ramón y Sandra viven en ciudades vecinas y se encuentran exactamente en los puntos R y S como muestra la figura. La distancia en metros que separa a Ramón de Sandra es, pues, ¿qué es lo que sucede? Uno tiene que intentar acá ver que se está formando un triangulito rectángulo entre las ciudades. Ahí ya tienen un triángulo y rectángulo, donde este es un cateto, cateto y lo que les piden hallar es la hipotenusa. ¿Cómo calculan la distancia? De menos 2 a 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros. Y de menos 2 a 3, 5 metros. Y es lo que están diciendo en su mayoría. La distancia RS, es decir, RS es igual, es decir, la hipotenusa a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 6 al cuadrado, es decir, raíz cuadrada de 25 más 36. Por ende, raíz cuadrada de 61. Aquí vemos una de las cosas básicas que se utilizan con raíces, y es que la raíz nunca se pasa a decimal. Entonces, en este tipo de ejercicios, si la raíz no es exacta, la raíz va a aparecer dentro de sus características. Lo único es que en algunas cosas pueden simplificar la raíz, pero en este caso, como 61 no tiene simplificación posible, se queda tal cual. Entonces, bien a los que dieron la respuesta A. No entiendo por qué dieron una respuesta C a algunos. Me imagino que intentaron calcular la raíz cuadrada de 61, que era aproximadamente 7 punto algo. Entonces, no tenía nada que ver en esa situación. No, Luisa, el problema es que tú no puedes contar el punto. El punto donde sale en un error común es que uno cuenta el punto. Tú cuentas 4 y no, uno no cuenta 4, uno cuenta es la distancia que hay de 4 a 3, es decir, empieza a contar 1, 1 a 3, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuenta es el recorrido de la longitud en ese espacio. Dime, Laura. ¿Cuáles rayas, Laura? No entiendo. Las rayas que hay ahí, no sé si esa sea la pregunta. Estas rayitas que tienen acá, lo único que son es señalización de la coordenada para que la gente no se pierda en la información. Estas rayitas que tienen ahí no tiene así nada que ver
Más es solo para que se vea más bonito y más fácil el proceso. Esto no tiene ningún tipo de definición. Solo es para dar una ubicación. Sí, Indira, sino que no todo el mundo lo sabe. No te preocupes, Luis, aquí estamos todos para aprender. Juan Manuel Hoyos dio la raíz exacta, que es 7,8 y un chorrero porque viene siendo como irracional. Hola Daniel, ¿cómo vamos? Martín, miren, es preferible, miren, como consejo personal, yo prefiero rayar el cuadernillo a tener que cometer un error en la prueba. Entonces yo ahí les dejo ese dato. Mientras respondan lo mismo, es muy grande la cantidad de información, espero logren ver la pregunta. La envió Kevin Cruz, que no sé si esté conectado. Sí, sino que sería una pérdida de tiempo ponerse uno a aplicar razones trigonométricas para resolver algo que sale por teorema de Pitágoras. Pero sí, es posible. No, Mateo, son de las cosas que uno no puede hacer. Guardar el cuadernillo, no entregarlo, uno tiene que entregar hoja de respuesta con cuadernillos. La pregunta de Martín, ¿cuál era la pregunta de Martín? Ah, ya. Sí, no, Lauren, no sé, es preferible que rayen el cuadernillo a que fallen alguna pregunta, así que intenten al máximo hacer los procesos escritos. No recuerdo porque en eso sí tengo como una laguna mental, ya los años, el Alzheimer, una cantidad de cosas. Si siempre dan hoja de respuesta. Entonces, si no dan hoja de respuesta, rayen el puesto, rayen el cuadernillo, pero rayen, tienen que escribir para hacer la operación. ¿Qué pasa, Luisa, si rayan el cuadernillo? Pues nada, absolutamente nada. El único problema que pueden llegar a tener es que cuando doblen el cuadernillo, si falta un pedazo, porque ha pasado eso, algún vivo pretende, como el cuadernillo es tan grande y yo lo puedo doblar sin que se note, algún vivo intentó en algún momento llevarse un pedazo del cuadernillo y eso sí es un problema relativamente serio. Ninguno, William. Ustedes pueden escribir sobre el cuadernillo sin ningún inconveniente. Tampoco, Manuel. Lo importante es que, pues igual como lo hacen a lápiz, llenan y borran. Además, el espacio para el que van a tener que escribir es muy pequeño. Eso también depende del que esté cuidando, porque la obligación de ellos es hacer eso. Cuando uno cuida el examen del ITFES, uno tiene la obligación de borrar. A uno es al que le toca. Yo cuidé en algún momento ITFES y le tocaba a uno eso. A uno le decían, bueno, si usted ve que entregó rayado, no lo ponga ahí, sino usted coja el cuadernillo y bórrelo y ya. Sí, eso ahí sí. Listo. Hola Nicole, ¿cómo estás? Esos días dicen muchas cosas, pero el dicho al hecho es que no, eso no se puede hacer, Nicole. No se pueden llevar hojas, ninguna cosa externa. Sí, Laura, se puede rayar. Bórralo, ráyalo y después lo borras para que se eviten. Es pataleta del que esté cuidando. Sí, es como, no sé, como lo de Abius Data, como que la información es mía y solo mía, entonces no la puedo predecir. No, Daniela, no lo pueden rayar por eso. No, Laura, no pasa absolutamente nada. Yo lo hice, es decir, yo lo hice. Personalmente en el examen del año pasado lo hice porque si no estoy mal no me entregaron hoja de operaciones o la llené muy rápido o lo que sea. Entonces yo lo rayé y me acuerdo que ni siquiera lo borré. Pero sí es mejor que lo borren. ¿Listo? Dice Andrea Andrea, miren, casualmente hay varias Andrea. Construyó una cometa con cuatro triángulos de papel que cortó de dos rectángulos con la medida señalativos. La cometa armada tiene la siguiente forma. La distancia entre los puntos K y S es K
y S. ¿Dónde está? Se me perdió el cruzado. Y S. Mm, triángulo. Tengan en cuenta que aquí tienen las medidas de los valores y ustedes miran a ver qué pueden hacer. Triángulo 1, triángulo 2. Pues ahí sí quedó un poquito desfasado. 50 quiere decir que este también vale 50. Y si esto es la diagonal, quiere decir que este lado vale 40. K a este punto vale 40. Entonces KS es igual a 40 más lo que mida de este punto a ese. Y misma deducción. Los laterales son 25. 25. El valor más largo de acá no me lo dan, que es el que tendría que deducir por teorema de Pitágoras, y este es el lado 15. ¿Lo ven? Es un juego pitagórico ahí en primera instancia, porque lo único que tengo que hallar es este pedacito. Por teorema de Pitágoras, 25 al cuadrado menos 15 al cuadrado, espero nos dé 25 al cuadrado, pues 25 por 25. Pues nos da 5,2625 menos 15 al cuadrado. No jueguen con la memoria, hagan las operaciones escritas, que cuando ustedes lo escriben, el cerebro se organiza y no va a tener ningún inconveniente. Aquí me dice 225 y 625 menos 225 me da 400. Recuerden que acá le saco raíz cuadrada y eso me da 20. Entonces KS será 20, 40 más 20, 60. Es una de las cosas con las que en geometría se juega muchísimo, y es la rotación o el cambio posicional de las figuras. Ahí es algo que de pronto muchas personas lo tienen atrofiado, y es capacidad de abstracción. La culpa no es de ustedes, sino es por allá en transición, preescolar, prekinder, que no hicieron el suficiente proceso de afianzamiento para que uno desarrolle esa situación. Y que ustedes logran tomar de esta estructura de acá y entender que se cambió la posición para llegar a esta misma figura, y que lo único que uno tiene son valores posicionalmente equivalentes. Ojalá si siempre fuera así de fácil. Ojalá. Listo, siguiente. Esa me gusta muchísimo, esa pregunta. La envió Catalina García. Karen está por ahí maldiciendo. Rayos, dice. Ah, sí, Sara, también podría haber hecho una semejanza de triángulos. No precisamente porque no sé si los triángulos darían. Vea, pues yo esa no lo había visto. Sí, exactamente, da triángulos semejantes. No tenían la necesidad de hacer teorema de Pitágoras. Excelente, Sara Sarita. También podrían haberlo hecho por semejanza de triángulos y les hubiese dado perfectamente. También, y de hecho les hubiese dado más fácil. No, pero bueno, lo hicimos de la forma difícil. No faltó la que lo hizo de la forma fácil. Excelente, muy buen apunte, Sara. Gracias. Sí, Mateo, Sara nos acabó de aclarar que también se podía hacer con la teorema de semejanza. Iba a dar muy fácil. Sí ven la importancia del teorema de Tales y de la semejanza, pero tengan en cuenta eso. En geometría, como en álgebra, en aritmética, en todo, se puede tener en cuenta por, por varios caminos. ¿Y cómo mejoran eso, Fernanda? Practicando, practicando, practicando. Sí, Dylan, varias preguntas, unas no las entendí, otras no se ven. Los percentiles, ¿cómo calcularlos, Kelly? Es bastante complejo. ¿Cómo interpretar? Bueno, de hecho no es complejo. Calcular un percentil es bastante simple. La interpretación en el examen del ICFES, lo que les decía, que es M en la respuesta medida.
Esa M antes del símbolo significa medida. Medida del ángulo AED es igual a la medida del ángulo ABC. Mm, los percentiles, creo que algunos ya les había explicado. Si ustedes tuvieran percentil 90, ejemplo, lo que quiere decir es que están por encima de prácticamente el 90% de personas. Entonces, sus resultados están por encima del 90%. Si tienen el percentil 10 o 15, quiere decir que solo están por encima del 15% aproximado de las personas. Kelly por ahí la vi, Angie, bienvenida, Camila no estaba, Lady, eh, Carol, Gustavo, Cassandra, ahí también está. Aquí no están de acuerdo. Martín dice A o C, A, I, C, 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 B. Lauren dice que está sencilla. William dice que la C, la C, la C, la C dice el triángulo A. Y percentil 77 es bueno porque lo importante, miren, si ustedes están, Daniela, por encima del 70% de la población, ya están ubicados en muy buenos rangos de respuesta. ¿Cuál break? No se alcanzó. Bueno, sí, les va a dar descanso. Terminemos esta respuesta, esta pregunta y les doy 5 minuticos de break o si no, se desnutren. Listo. Miremos esta. No, Laura, eso no lo puedes tener. Tú tienes que tener en la cabeza que lo poquito o lo mucho que sepas lo vas a hacer perfectamente bien y te van a salir las cosas muy bien. Laura, no te llenes de negativismo, sino es un poco más difícil porque te puedes llegar a bloquear. Entonces, ¿qué es lo que me dice acá? Tengo un triángulo ABC. De un punto, miren, esta información es absurdamente redundante. De un punto de AB y de un punto de AC. ¿Será que la figura no lo muestra así? Esto sería válido que lo escribieran si no dieran la figura, como muestra la figura. Entonces, toda esta información es absurdamente sobrante, entonces lo único que uno necesita es la gráfica. Esto sí es importantísimo. Si este segmento de E es paralelo a CB, listo, ¿eso qué me permite decir? Que por teorema de Tales, este ángulo y este ángulo son congruentes, que este ángulo y este ángulo también son congruentes. Quiere decir que la medida del ángulo AED es congruente o igual a la medida del ángulo ACB. Y la medida del ángulo ADE es igual a la medida del ángulo ABC. Por lo cual A no puede ser, porque A le dice que la medida del ángulo AED, es decir, teta, es igual a ABC, es decir, alfa, y ambos no tienen la misma medida. 2 AB igual a BC igual a y AD igual a E, ni idea. Eso no se puede calcular mientras no me den un valor numérico. Una de las cosas que en geometría ustedes deben cuidarse es decir, ah bueno, con el lápiz, si este mide tanto, aproximadamente este mide tanto, porque eso ustedes no están plenamente seguros que la imagen sea proporcional. ¿Qué tal la imagen no sea proporcional? Y ahí se cometa un error. Entonces no se puede definir. Y al tener estos ángulos equivalentes y compartir esto, lo que decimos es que el triángulo AED es semejante al triángulo ABC. Y una cosa que tienen que cuidarse es de este tipo de absurdos. Aquí me dice que un ángulo es igual a un triángulo, es decir, más absurdo no se puede. La respuesta era la C. ¿Estamos? Tengan en cuenta que así como en un sistema de medidas tengo que operar valores iguales, en un sistema geométrico yo puedo correlacionar cosas iguales. Yo no puedo hablar de que un ángulo es igual a un triángulo porque estaríamos cometiendo un error bastante fuerte. ¿Listo? Uy, excelente. Un puntaje de 94 o un percentil de 94, Carla. Chicos, tienen a partir de ya 5 minutos para ir al baño, comer o lo que sea. Mientras les respondo preguntas o chismoseo con ustedes.
Carla, lo que me dices ahí, ¿son percentiles o son los puntajes? Porque si son los puntajes están excelentes. Aún si son los percentiles también están muy buenos. Sergio Radical. ¿Y cómo le fue? Decir, eso es una buena experiencia, medirse uno en un nivel inferior a ver cómo le fue. Puntajes exactos no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que ni en matemáticas ni en ciencias naturales saqué presentil 100. En matemáticas saqué como presentil 98, 99, pero no presentil 100. Y en inglés me fue, pero de lo pésimo, fue como, no recuerdo si el presentil fue 66 o el puntaje fue 66. Muy bueno, muy bueno, Carla. Son muy buenos puntajes porque normalmente uno mejora después del presaber, uno tiende a mejorar los resultados. Pero tampoco es algo para confiarse. Sí, Juliet, cuanta pregunta resuelvan, todo eso ayuda, todo ese tipo de cosas ayuda bastante. Les quedan 2 minutos y medio. Se canta en geometría y en dibujo técnico es lo mismo dependiendo del contexto, Cristian. ¿Cuáles rayitas, Laura? Es que no sé cuáles rayitas. En estas rayitas son igualdad. Estas rayitas de pronto son esas. Definen qué tipo de relación de la recta es. Si encima hay esto, dice que es recta. Pero como aquí es una línea sin flechas, lo que decimos es segmento. Segmento AB, es decir, la línea que hay, o la unión de A hasta B, Laura. No, Lauren, no creo. Bueno, no voy a pensarlo a ver si de pronto complementamos la siguiente con geometría 2 y trigonometría, puede ser. Es un excelente ejercicio lo de los cubos de Rubik. No, Cassandra, no se puede entrar ningún tipo de alimento. Yo he visto que hay gente que lleva como dulcecitos y pueden como comer. Pero la verdad, les soy sincero, no se expongan a un dolor de estómago. Uno es tan de mala de que está tan estresado que se come un chocolate y le cae mal. Muy buenos, esos resultados son buenos. Ah, gracias, Laura. Entonces, lo que sucede es que cuando uno dice congruencia, uno de los símbolos de congruencia es tomar el igual y hacerle una cosita aquí encima. Y me dice que son congruentes. Es un símbolo que en algunas preguntas aparece. Entonces, eso es lo que significa ese mamarrachito encima del igual, congruente. Les queda un minuto. Con una flecha significa semirrecta. Un vector es una semirrecta, pero tienen que contextualizarlos, ¿no? Porque recuerden que un vector es algo más allá de una línea diferenciada. Un vector muestra magnitud, muestra dirección, lo que esto solo es simbología, no es más. Bien, Lauren, tiene un buen... Sí, eso lo pueden llevar porque es que a veces le da mucha ansiedad. O hay veces uno lleva de comer y lo deja en el bolsillo y nunca los utiliza. Pero sí pueden llevar, no es que vayan a llevar ahorita un paquete de papas allá, eso no lo pueden hacer. Son dulces, algo que puedan tener como en el bolsillo y no interrumpa mucho. Y sería como recomendable algo que no vayan a sacar y haga el ruido total al momento de comérselo, ¿no? Que le faena de pronto frijol tostado. Sí, eso es. Imagínense. Van haciendo ese mientras yo sigo como. Esa pregunta la envió Miguel Ramírez. Y en serio, si responden esta, la sacan del estadio. Porque es demasiado simple. Y recuerden lo que yo les decía. Las preguntas simples tienden a generar a uno muchísimo dolor de cabeza. ¿Qué, Julio?
¿De qué depende el percentil? ¿De qué depende el percentil? Depende de la cantidad de personas que lo presenten. Puede que con un puntaje muy parecido los percentiles tengan una diferencia muy alta y es precisamente por la ubicación de su puntaje. Ejemplo, lo presentaron 100 personas y solo en la primera presentación 50 personas sacaron puntaje más de 60. Entonces si yo saqué 61 quedé en el percentil 51. Pero resulta que en el segundo examen solo 10 personas sacaron puntaje por encima de 60 y yo saqué otra vez 61, pero ahora mi percentil es por encima de 90 por la cantidad de resultados. Depende de los resultados que saquen las personas en esa prueba también. No hay un estándar, sino depende del momento, de las personas que presentaron la prueba en ese instante. Laura, lo que les digo, depende de los puntajes que saquen las demás personas. Claro, ustedes están comparados con todos los resultados, Daniela. No, Julio, eso no es. El percentil no es eso. Porque el percentil no puede superar 100. Y si usted tiene 60 puntos, ¿estaría diciendo que el percentil es 120? No. Listo, respondan. Martín está dudándolo por acá, John ya dio la respuesta, Sergio dio la respuesta, Laura está asustada, Karen dijo la C. No, Sergio, no se puede porque usted no sabe exactamente el resultado de todos los participantes en el proceso estadístico. Gustavo Canchala la C, William David Quintero la A, Lauren la C, Dylan la C, Julián la C, Carol C, cree. Tienen que estar seguros, siempre seguros en la respuesta. Emanuela la C. ¿Cómo se halla la diagonal de cualquier figura, Julio? Se unen vértices. Al unir vértices no, que, bueno, uno para construir la figura une vértices, pero digamos, un triángulo no tiene diagonales porque no hay forma de unir vértices, pero en otras figuras es la unión de los vértices. No se estresen, frescos. Ahí es ver más allá de lo evidente, decía una serie de dibujos animados. Es ver más allá de lo evidente. Acá. No te preocupes, Laura. No te preocupes, Jenny. Ya miramos. Carlos León dice que la A. Laura entendió, pero no sabe qué hacer. Esa estaba mejor. Juan dice que la C. Kelly dice la A. Kelly Fabiana Sharak dice la A. Kelly Bejarano dice la A. Casualmente respondieron las dos Kelly seguidas una de la otra. Lado mayor sobre el lado menor. No lado sobre ángulo, Cassandra. Lados entre lados. Carlos, Michelle Gabriela, Sebastián García, Camila Andrea, Angie. Me interesa, le voy a dar un tiempito prudencial porque me interesaría que todos dieran una respuesta. Listo, Juliet, no se preocupen si no entendieron. Laura, la A o la B. Cristian Camilo Camargo, la B. Catalina García, la A. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes miran muy bien, una de las cosas que tienen que intentar hacer es separar los triángulos semejantes. En este caso tengo el triángulo ABC, lado 20 y lado 10. Y tengo un lado un triangulito más pequeño que es el triángulo. Uy, ese triángulo está horrible. Vamos a intentar, porque con esto no es que no tenga mucha presteza en la escritura. Un triángulo más pequeño llamado AMN.
Al ser estas dos líneas paralelas, como lo dice acá, quiere decir que ya son semejantes. ¿Por qué? Porque este ángulo es igual a este y este ángulo va a ser igual a este. Si me decían que todo el segmento valía 10, me dicen que este segmento vale 4. Y lo único que tengo, ¿por qué 4? Porque si vale 10 y este pedazo vale 6, lo que me queda el triángulo vale 4. Entonces, lo que tengo que hallar es el valor proporcional. ¿Qué valor proporcional? Pues de lo que me está dando acá el resultado. Es decir, plantea la proporcionalidad porque en este caso no lo encuentro claramente el resultado para obtenerlo. Entonces, si AN sobre MN o MN sobre AN, entonces digamos, hagámoslo fácil. MN sobre AN, que es 4, es igual al de igual posición, que es 20, sobre AB, que es 10. Si se dan cuenta, la proporcionalidad es 2. Entre lado y lado nos da 2. 4 está dividiendo, pasa a multiplicar y decimos que n es igual a 4 por 2, es decir, 8. Respuesta la A. ¿Por qué? Porque en este caso es 8. Aquí tomaron otra proporción. ¿Qué proporción tomaron? 20 sobre mn igual a 10, igual a 10, que es el otro valor, sobre 4, que son los valores que tenían ahí estipulados. Este sobre este respecto a este sobre este, que guardan la misma relación proporcional. Pero una forma de hacerlo era hallar el valor numérico y ahí se encontraba la proporción. Miguel Ramírez, sí, ahí está, ahí apareció el dueño de la pregunta. Miguel. Sara Sarita llegó tarde. Bien, Michelle Gabriela, ¿sí ven? Martín, cualquier tipo de proporcionalidad que ustedes tomen la pueden hacer, sino que al tomar MA se van a tener que dar una vuelta muy larga. Y además MA y AC no es recomendable porque no tienen esa longitud en ningún momento, entonces es mejor no utilizarla. A simple vista creería que no, pero sí es fácil la proporción. Listo, Jenny, ya miramos. Miremos, ¿qué es lo que sucede? Que ustedes tienen que encontrar la proporcionalidad. Ya definieron entre los conceptos de que son semejantes. Otra forma de llegar a la respuesta, Jenny, es encontrar la proporción. La proporción entre los lados. Si se dan cuenta, la proporción entre los lados es 2. 20 a 10 tiene que dar 2. Si en el triángulo pequeño el lado colindante con 10 es 4, el otro lado colindante con 20 debe guardar la misma proporción. Es decir, si del largo es el doble, de este también debe ser el doble. El doble de 4, 8. ¿Por qué? Porque son proporcionales. Siempre tiene que guardar la relación proporcional. Una de las cosas que a uno le dificultan es cómo deducir que AN es 4 con este valor de acá. Porque si de aquí debe AN 6, quiere decir que toda la longitud le quito ese 6 para saber cuánto es. 10 menos 6, 4. Frescos. No, Jenny, nadie es lento. Tiene sus diferencias en el proceso de velocidad numérica nomás. Con cualquier planteamiento que hagan van a llegar a esta respuesta, a 8. Y ya después de que tengan 8, pues hay solo una opción de respuesta y ya. Pero con cualquier proporción que hagan van a llegar a 8. Claro, Jesús Alberto da 8. Despejando, proporcionando, haciendo la forma que ustedes quieran, les va a dar 8. Laura Vanessa, lo que sucede es que como aquí les están planteando desde la proporción, les estaba mostrando cómo sería plantear la ecuación de la proporción. Pero sí, tienes razón. Si era así de fácil, se puede llegar a la respuesta. Pero hay gente que es más fácil para plantear la ecuación, otros que el análisis.
Eso no importa, Cristian, mientras usted posicionalmente guarde los lados, es decir, si usted va a colocar los lados más largos abajo, igual en ambos abajo, o va a colocar los lados más largos arriba, igual en ambos arriba, no hay ningún inconveniente. Pero no importa, es decir, ustedes utilizan esa proporción como quieran. Exactamente, Juan Manuel. No te preocupes, Jenny. Cualquier duda, pregunta que tengan, con todo gusto la respondemos. Si les quedó alguna duda de la pregunta acá, escríbanme al correo que con todo gusto les respondo. Esta es bien interesante. Miguel señaló la AB, pero parece ser que está mal. Verifiquen si es que no hubo forma, no encontré la forma de quitar el color. Y la verdad, pensé muy tarde transcribirla. Pero es bastante curiosa la preguntita. Tiene bastantes conceptos aquí en el enunciado de la información. Mientras preguntas, ¿por qué no las otras? Pues lo que te digo, tú puedes utilizar a cualquiera. Sí, también podría ser Cassandra. Si tú despejas MN en ese caso, da 8, M da 8, MN da 8. Y está muy bien planteada Cassandra. Sí, no se estresen, entiendan como entiendan, por análisis lógico, por proceso ecuacional, háganlo. Gracias, Juan Manuel, es que el problema es que yo para la parte digital soy bastante malo. O si no, pregúntenle por ahí a Lady que me había enviado un programa y no pude ni utilizarlo. De hecho, no está la señorita Lady hoy tampoco. Era más fácil ponerle verde a todos. Sí, Andy. Si creen que es la B, pues elijan la B, no les dé miedo de elegirla. Y, Laura, es otra letra que utilizan porque va en el orden ascendente. A, B, C, D, F, G, H, I. Les utilizan la I para nombrar otro punto. ¿Salí en el presaber? No, no sabía, Sergio. ¿Qué les dice? Dice el paralelogramo ABCD, ABDC, paralelogramo. Dice ese paralelogramo de cualquier figura formada por par de líneas paralelas que se cruzan. Los puntos medios ABC respectivamente. Ah, excelente, muy bien. Ya sé por qué no pueden responderla. Tengan en cuenta esta información pequeñita acá que aparentemente es secundaria y es un cuarto. Toda esa información de pronto es secundaria. Si ustedes lo que hacen es dividir los otros dos cuadritos y utilizar una fracción. ¿Cuántos pedacitos dividí? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces la fracción está en 8. De esos 8, tomé 2. Quiere decir que el área sombreada o resaltada es un cuarto del área total. Que la región resaltada es un cuarto de la total. Y un cuarto es igual a 0.25. Bien a los que le atinaron. Ahí no tenían que... Toda esta información es distractiva. Lo único que realmente me interesa en este caso es uno y la relación de que estos valores son exactamente puntos medios para así saber que se está dividiendo en partes iguales. ¿Sí ven? Que la respuesta era la C. Cuadrada, no, Cristian Camilo, es un paralelogramo. Un paralelogramo es un cuadrado inclinado que se le hizo un determinado empuje a la inclinación. C. No, Juliet, en este caso deducimos el área porque ya tenemos el valor y lo único que tenemos que hallar es la parte, la fracción que equivale a la parte sombreada. Porque entonces ahí tocaría hallar, al tener longitudes, tocaría aplicar las fórmulas de área. Dos paralelas, Miguel, dos líneas paralelas dos pares de líneas paralelas que se cruzan. Una paralela, un par de paralelas y se cruza otra paralela, se forma un paralelogramo.
El rectángulo y el cuadrado también son tipos de paralelogramo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí no tengo que ponerme a hallar valores numéricos, sino teniendo en cuenta que ya tengo el área total, lo único que tomo es qué partecita de la fracción es la parte sombreada. Y lo único es que si recuerdan cómo graficaba uno fracciones, dividía en partes iguales, es decir, dividimos acá en partes iguales, miramos en cuántos pedazos se dividió, que son 8, y de esos 8 tomamos los que son sombreados, que en este caso sería 2. Simplificamos la fracción y ahí obtenemos la parte del, del área. Entonces, un cuarto de 1 pues será un cuarto, es decir, 0.25. Espero que le hayan dado la ejemplo a Miguel, no le dio la respuesta. Esta es otra que me parece excelente. Intenten responderla mientras si tienen preguntas de la anterior, la vamos respondiendo. Sí, José, esta pregunta salió en un cuadernillo que liberaron en el 2014. Si la memoria no me falla. Kevin dice la B, Chajuda dice la D, Kelly Fabiana, Sharak dice la B, Juan José dice la B, Kevin dice la B. Kevin Díaz creo que apareció. Ah, no, es un Kevin Cruz el que había enviado la pregunta. B de beber agua. Steven Steele. Jenny dice la B, Nock dice la B, Andrea Hernández dice la B, Dani dice la C, Daniela dice la B, Angie Arango dice la B, Camila Andrea Hernández Ayala dice la B, Kelly Fabiana Sharak. De pronto si no te he respondido es porque voy a utilizar las preguntas, pero en serio sí, hay veces yo lo hago de afán y si no es pregunta directa que pueda responder, hay veces no la respondo, qué pena con ustedes. Entonces me voy a acostumbrar al menos decirles ya recibí la información, muchas gracias. Si no reciben eso el día de hoy, en la noche o mañana, es porque no me ha llegado la pregunta, Kelly. Entonces vuelvan a escribirme matemáticas@puntajenacional.com o de pronto fue que me escribieron al de física. Tales Pascuales. Dicen la B porque se puede por tales. Una de las primeras cosas que tienen que verificar es que los tres resultados al sumarlos den 120. Los que no den 120 obviamente quedan eliminados, que en este caso es A y en este caso es D. La respuesta está entre B y C. Ahí les ayudo. Y ahora empiezan a aplicar así teorema de Tales, teorema de semejanza, donde en este triángulo que se corrió la línea por alguna extraña razón, se corrió y forma un triangulito en la parte superior, donde sus lados son 120 y su base es 100. Y los otros son semejantes a esos. No se forman estos dos triangulitos, es que esa línea, imagino que recondicionaron, es acá. Entonces, del base 20 y el otro tiene base 50. ¿Por qué no tomamos el tercero? Porque si ya tenemos la longitud de estos dos, es solo diferenciar la de 120. Y encontramos la proporción. De 20 a 100, el factor es por 5. O dividido 5. 100 dividido 5, 20. 120 dividido 5 nos da 24. Ahora en este hacemos lo mismo. Tienen que ser factor de 2, es decir, mitad de 100, 50, mitad de 120, 60. Respuesta, la B. Y creo que la mayoría le atinó. Laura, Angie, Tiago, Carlos. Por lo que sucede, Luisa, es que la proporción es una regla de 3. Entonces, si aplica regla de 3 te va a dar también. Simple pero confuso, sí, es decir, es muy simple de análisis, pero a veces tiene sus cascaritas. Catalina Latino,
Linda, lo que sucede es que estamos viendo relaciones proporcionales. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Separar este triangulito que tenemos acá y armar triangulitos pequeños con cada uno de los que nos quedó acá, es decir, este y este, que son precisamente este y este. Y buscamos la relación proporcional entre el triángulo grande que tiene base 100 y hipotenusa 120 respecto a cada uno de los pequeños. Como de los pequeños ya tenemos unos datos, que es la base 20 y 50, tomamos, mira, 20 y 50. Tomamos esos valores para hacer la proporción. Entonces, recuerden que proporcionalmente tiene que darnos lo mismo, es decir, 100 dividido 20 me tiene que dar lo mismo de 120 en el que divide acá. Y 100 dividido 20 es 5, es el factor proporcional. Entonces yo aplico ese mismo factor, 120 dividido 5, 24. Lo mismo hacemos acá. 120, 100 dividido 50 me da 2. Entonces quiere decir que 100 dividido 2, 50. 120 dividido 2, 60. Y ya obtenemos la respuesta como tal. Como tal. Creo que quedan algunas preguntas para trabajar. Bastantes, de hecho. Creería que no las trabajen. La retomamos la siguiente clase. De pronto esta de Andrea Carvajal sí. Lo que sucede es que para que le tengan tiempito de mirar, por lo que está tan difícil de leer, para que le echen una buena miradita, ¿estamos? Mm, es algo de rotación y eso. Tenía preguntas de Andrea y creo que ya estaban todas. Las otras las respondemos en la siguiente clase de geometría. Iniciamos con eso, esas preguntas, reforzamos algo de lo que ya son polígonos y circunferencia y arrancamos con partes ya netamente de medición. ¿Estamos? Vamos a trabajarle, sí, con seguridad la siguiente clase trabajamos otra vez geometría para no perder el hilo de la información que decantamos el día de hoy. Entonces, mis amigos, un placer trabajar el día de hoy con ustedes. Espero iniciemos muy bien la semana y que vayamos a trabajar perfectamente lo que nos queda. Entonces, que tengan una muy buena noche. Natalie, mi correo es matemáticas arroba puntajenacional.com. Natalie, este es el correo, matemáticas@puntajenacional.com. Muchos ya me han escrito, muchos ya les he dado la respuesta, chicos. Una sincera buena noche, que les vaya muy bien. Entonces, felices. También de la misma proporción, Juan Manuel, un poquito más difícil, pero da igual. Chao, hijos. Se me olvida. Chao, chicos, que les vaya muy bien. Un saludo a cada uno de los muchachos y un abrazo a cada una de las niñas. Buenas noches, chao. Gracias, gracias a cada uno de ustedes.